Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 434. Discusión posterior al regreso. Cuando el temblor del círculo de teletransportación se desvaneció, abrí lentamente los ojos. Lo primero que vi fue la espalda de Cornelius, que se había colocado frente a mí y a un lado como mi guardia. Rillarda me soltó ahora que no corría el riesgo de caer por las náuseas. Bienvenida, Lady Rosemaine. Y así he vuelto, Angélica, Damuel. De pie frente a la multitud reunida para darme la bienvenida estaban mis dos caballeros guardianes. Damuel parecía agotado, quizás porque estaba recibiendo entrenamiento de Bonifatius una vez más. Cornelius se acercó a ellos y comenzó el proceso de intercambio de caballeros guardianes. Solicito que ambos ocupen mi lugar custodiando a Lady Rosemaine, dijo. Debo regresar a la Academia Real de inmediato. ¿No será eso una lucha?, preguntó Angélica con curiosidad y se dio la vuelta. Estaba mirando a mis guardianes, entre los que se encontraban la pareja de archiduques, la pareja de caballeros comandantes, Ferdinand y Bonifatius. Cornelius dejó escapar un pequeño gemido tras seguir su mirada. Vaya, Cornelius, dijo Elvira, adelantándose para situarse entre los caballeros guardianes. ¿Pero no tenemos mucho que discutir? No quiero que te vayas tan pronto después de tu regreso. Por favor, pasa al menos una noche con tu familia. Sonreía en apariencia, pero sus ojos oscuros estaban clavados en Cornelius con una intensidad mortal. Madre. Envié mi respuesta el otro día, y todavía tengo que asistir a clases. Cuando terminen, vendré a casa para hablar, dijo Cornelius, con el rostro crispado mientras daba un paso atrás, tratando de alejarse lo más posible de Elvira. Terminó el intercambio de guardias, luego se giró rápidamente y volvió a entrar en el círculo de teletransporte. Elvira parecía tener algo que decir, pero finalmente despidió a Cornelius con una risita. La próxima vez, vuelve a casa con un poco más de decisión varonil, querido. Y con tu pareja, por supuesto. Cornelius se estremeció y desapareció con una mueca. Había estado hablando de que quería disfrutar al máximo de su último año como estudiante, pero en realidad, parecía que solo quería evitar el sondeo de Elvira. Su pareja, repetí. ¿Por fin te has enterado de quién es, madre? Podemos hablar de esto en detalle durante una fiesta de té. Hay mucho que debo pedirte también a ti, respondió ella y luego volvió a su lugar entre la multitud. Rillarda me empujó sutilmente hacia adelante y me dirigí a saludar a mis otros guardianes. He vuelto de la Academia Real, anuncié. No esperaba que terminaras tus clases tan rápido, Rosemaine, dijo Bonifatius, elogiándome con una sonrisa. Mi nieta está realmente en una liga propia. Me alegré mucho de recibir sus elogios, pero mi logro se debía únicamente a que quería visitar la biblioteca antes, así que no estaba del todo segura de cómo responder. Incapaz de hinchar el pecho con orgullo y presumir, opté por ser humilde y decir que todo era gracias a las enseñanzas de Ferdinand. Rosemaine, voy a cenar con el resto de ustedes esta noche, así que ¿qué tal si me cuentas cómo mataste a ese Tarnis Bifalen? Continuó. El informe de tu erudito dice que fuiste la estrella del espectáculo. Harmut había enviado su informe mientras yo estaba en la cama, así que no había tenido la oportunidad de leerlo. Gracias a Filine, sabía que había ensalzado mis santas virtudes, pero eso era todo lo que sabía. También sabía que no había participado mucho en el combate. Mis ataques habían fallado sistemáticamente, y desde luego no quería hablar con Bonifatius de eso. Por supuesto, dije. Podemos hablar de lo espléndidamente que los caballeros aprendices manejaron el asunto. Gracias a su entrenamiento, abuelo, han aprendido a coordinarse un poco. Por un momento, consideré hacer una promesa de meñique con Bonifatius,
pero me di cuenta de que hacerlo me dejaría con un dedo roto y abandoné inmediatamente la idea. Sylvester fue el siguiente en dar un paso adelante. Te he estado esperando, Rosamine. Ven a mi despacho cuando te hayas cambiado, dijo. Por alguna razón, su voz estaba completamente desprovista de energía. El año pasado, había pisado fuerte y parecía furioso, pero ahora parecía muerto por dentro. Sin embargo, probablemente era mi imaginación. ¿O habrá pasado algo mientras yo no estaba?, me pregunto. Volví brevemente a mi habitación con Rillarda y mis caballeros guardianes, y luego me dirigí a la oficina. Ferdinand, Sylvester y Carstead me esperaban dentro. Ferdinand fue el primero en hablar. Rosamine, dijo, mirándome con atención mientras se golpeaba la sien con un dedo, creo que debemos empezar por asegurarnos de que ambos tenemos la misma comprensión de la palabra pacífica. Pregunto, ¿qué significa para ti? Parpadeé sorprendida, ya que estaba preparada para una intensa charla. Aún así, reflexioné seriamente sobre su pregunta. Para mí, significa días en los que puedo esconderme en la biblioteca y leer, respondí finalmente. Si no fuera por esta orden de volver a casa, mi vida habría sido la encarnación misma de la paz. Mi regreso a Ehrenfest había sido ordenado justo después de que terminaran mis clases y pudiera empezar a visitar la biblioteca. Por lo que a mí respecta, era perfectamente razonable que refunfuñara y exigiera que me devolvieran mi tiempo de biblioteca y lectura. Sylvester dejó escapar un fuerte suspiro. No te hemos llamado por capricho, ¿sabes? Rosamine, añadió Carstead, ¿sabes por qué hemos ordenado tu regreso? Me puse una mano contemplativa en la mejilla. Hubo 3 errores que me vinieron inmediatamente a la mente: hacer agujeros en el dosel de mi cama con mi pistola de agua, aterrorizar a todo el mundo durante la fiesta de té de los ratones de biblioteca, y desmayarme a pesar de ser la anfitriona. Sin embargo, la carta sobre las modificaciones de mi pistola de agua no contenía ninguna crítica. Me convocaron justo después del incidente del Tarnisbifalen, así que tal vez porque me uní a la batalla sin consultar a nadie y terminé colapsando, aventuré. ¿Será eso? ¿Qué quieres decir con tal vez? Es que me cuesta entender qué he hecho para merecer una reprimenda. No creo que haya cometido tantos errores, sobre todo en comparación con el año pasado, dije ladeando la cabeza. Fue una respuesta que hizo suspirar a mis 3 tutores. Lo primero, dijo Ferdinand, alineando los informes de la Academia Real, es la forma en que escribes tus informes. Puedes escribir informes adecuados para la imprenta y para los asuntos del templo, así que... ¿Por qué tus informes sobre los asuntos de la Academia Real son tan pobres? ¿Por qué razón te concentras en temas de tan poca importancia? En realidad, tenía una respuesta clara a esa pregunta. Mis eruditos ya te envían informes sobre lo que consideran importante, y me parecía un poco inútil centrarme en las mismas cosas. Pensé que sería mejor salirme de mi camino para escribir sobre los detalles que Harmut omitió. Parecía que mi preocupación había sido inútil para ellos. Yo también había escrito mis informes con la misma mentalidad que cuando estaba en la escuela en la Tierra y escribía cartas a mis tutores, pero evidentemente eso no era lo que querían Ferdinand y los demás. En su lugar, necesitaban que mis informes fueran mucho más analíticos. Pensé que todos apreciarían una visión de lo que sus hijos están haciendo en la escuela, así que hice mis informes similares a una especie de diario que cubría temas más personales. Continué. Si esto les parece insatisfactorio, prefiero que me digan exactamente qué tipo de informe quieren en su lugar. Entiendo, dijo Ferdinand. Eso explicaría por qué sus informes eran tan excesivamente emotivos. En adelante, escríbelos como lo haces para la imprenta, y céntrate en la mejora de las notas de nuestros alumnos, la difusión de las tendencias y las actividades de tu llamado comité de biblioteca. Con eso, por fin entendí qué tipo de informes querían mis tutores. Si necesitaban que estuvieran redactados desde una perspectiva laboral, los míos desde luego no servían. A partir de ahí, mis tutores señalaron otros problemas con mis palabras y acciones. Los más importantes giraban en torno a cómo trataba a los miembros de mi comité de biblioteca. Había prometido darle a Hildebrand un brazalete sin pedirle permiso, me negué a entregarle inmediatamente las herramientas mágicas, lo registré como ayudante y traté de que asumiera el trabajo.
Pero sí es miembro del comité de la biblioteca, le dije. ¿Qué va a hacer si no trabaja en la biblioteca? Por lo que dicen los informes, el único trabajo que se le ha encomendado a su comité es suministrar maná, dijo Sylvester con rotundidad. Indicar a los estudiantes que devuelvan sus libros atrasados no es su trabajo. Agaché la cabeza, sintiéndome abatida. Tenía razón. Solange ya parecía dudar de dar trabajo a un candidato a archiduque como yo, pero yo había llevado las cosas un enorme paso más allá al sugerir que confiáramos el trabajo a un príncipe literal. Y para colmo de males, lo había hecho sin consultarla primero. Lo siento, profesora Solange. La profesora Solange no paraba de decir lo útiles y en general maravillosos que eran esos ordonances de Ferdinand, así que supuse que el hecho de que un príncipe asumiera el papel sería aún mejor, dije. La persona perfecta para el trabajo, pensé. No te corresponde a ti decidir quién debe asumir qué trabajos, respondió Ferdinand. Un miembro de la realeza puede darte la orden que quiera, pero tú no debes darle una orden a un miembro de la realeza. Tras considerar sus palabras, llegué a la conclusión de que había estado tratando a Hildebrand como un compañero de armas cuando en realidad era como el hijo de un director general en una empresa en la que yo estaba en el peldaño más bajo de la escala corporativa. Y, por supuesto, mientras que dar trabajo a un compañero era perfectamente aceptable, dar trabajo al niño pequeño que solo estaba de visita para jugar ciertamente no lo era. De acuerdo, eso explica por qué todo el mundo se quedó helado. Me agarré la cabeza con pesar, comprendiendo por fin la colosal metedura de pata que había cometido. Solo entonces me di cuenta de la importancia de que el príncipe siguiera pasando el rato con nosotros en el comité de la biblioteca, y me dieron ganas de llorar. Incluso durante mis días como Urano, nunca había necesitado relacionarme con alguien cuyo estatus era tan superior al mío. En ese caso, ¿qué debo hacer ahora? Pregunté. No sería un problema para mí ignorar al príncipe Hildebrand cuando Lady Hannelore y yo estemos discutiendo nuestras cargas de trabajo, especialmente cuando él desee unirse a nuestra conversación. Imagino que el príncipe acabará sintiéndose excluido, pero ¿qué debo hacer al respecto? Simplemente había prestado mucha atención a su expresión al hablar de los brazaletes, y reaccioné en consecuencia, pero quizá hubiera sido mejor que lo ignorara. Ferdinand frunció el ceño con fuerza. Siempre identificas con rapidez y precisión lo que quiere o necesita tu interlocutor basándote en pequeños gestos y expresiones durante las conversaciones. Eso no es malo en sí mismo, incluso se podría decir que es una virtud. Sin embargo, nunca se tiene en cuenta el contexto de la persona con la que se habla ni las intenciones de los que la rodean. Por eso todo el mundo se esfuerza siempre por seguir tus acciones. Yo siempre ponía toda mi atención en la persona con la que hablaba y estaba más que dispuesta a entablar amistad con cualquiera, independientemente de que fuera de la realeza o de un ducado mayor. Sin embargo, según Ferdinand, eso generalmente me llevaba a molestar a los que nos rodeaban o a crear problemas mucho mayores. Tienes lo necesario para convertirte en un arma poderosa si aprendes a tener en cuenta el contexto, dijo Ferdinand, pero por ahora, eres poco más que un peligro que hace que el futuro sea totalmente imprevisible. Esto es especialmente cierto cuando la realeza está involucrada. Se ha vuelto imposible decir cuál será la posición de Ehrenfest en los próximos años. Desvié la mirada, consciente de que Ferdinand me había dicho explícitamente que evitara por todos los medios relacionarme con la realeza. Entendía lo que mis guardianes querían decir, pero no podía hacer ninguna promesa. Ferdinand, al notar mi actitud, me miró con el ceño fruncido. No apartes la vista de mí, Rosemaine, dijo. ¿Qué estás tramando esta vez? No puedo evitar tratar con el príncipe Hildebrand ahora. Es demasiado tarde para prometer nada. ¿Y eso por qué? Porque pienso seguir siendo amigo de él. También me han invitado a visitar la biblioteca de Palacio, y no puedo desperdiciar la oportunidad de conseguir el permiso para ello. Solange, Hannelore y Hildebrand, una bibliotecaria y 2 ratones de biblioteca. Eran las 3 personas de las que quería ser amiga más que de nadie en la Academia Real, y a partir de ese momento, quería relacionarme con ellas todo lo posible. Aceptaría los consejos de mis tutores sobre cómo acercarme a mis nuevos amigos, pero no estaba dispuesta a dejar de interactuar con ellos por completo. Puedes olvidarte de la biblioteca de Palacio, dijo Sylvester con una expresión dura.
Te desmayaste solo con oír su nombre, ¿verdad? Si realmente fueras allí, probablemente te derrumbarías, lanzarías bendiciones al azar y quién sabe qué más. No te voy a dar permiso para ir allí hasta que aprendas a controlarte. Y de todos modos, como eres menor de edad, no podrás ir al Palacio Real sin un tutor. ¿No es eso demasiado cruel? Exclamé, mirando desesperadamente entre mis 3 guardianes, pero todos tenían expresiones que dejaban claro que no me acompañarían. Esto era malo, el autocontrol que había abandonado hace tanto tiempo era de repente algo que necesitaba con urgencia. Pero, ¿cómo podría contenerme ante la biblioteca de Palacio? No tenía fe en que pudiera hacerlo. La biblioteca de Palacio, murmuré para mis adentros. A primera vista, parecía que podría ir allí después de aprender algo de autocontrol, pero sabía que era solo un intento apenas velado de mantenerme alejado de ella permanentemente. Al fin y al cabo, ¿cómo iban a evaluar mi progreso si era imposible medir el autocontrol de otra persona en primer lugar? Pero quiero ir. Como mínimo, no podemos dejarte ir hasta que dejes de colapsar de la nada, dijo Karstedt. Esta vez has causado un inmenso estrés al príncipe Hildebrand y a sus asistentes, ¿verdad? En resumen, me estaba preguntando si quería traumatizar a todos en la biblioteca de Palacio. Yo bajé los hombros. No quería hacerlo, no. A estas alturas era más que evidente que mi derrumbe delante de la gente no era bueno para sus corazones y que el seguimiento era especialmente duro. Ah. La biblioteca del palacio está tan lejos ahora. Parece que no entendiste la distancia que debías mantener entre tú y la realeza, pero eso no debería causarte más problemas siempre y cuando memorices el hecho de que no eres igual, dijo Ferdinand. Ahora, pasemos al Tarnisbifalen. El informe de Wilfrid había versado principalmente sobre su emoción por su primera batalla. El de Charlotte había ofrecido una perspectiva más empresarial, ya que no había estado allí en persona. Y el de Harmut se había centrado en la reparación del lugar de reunión mientras me alababa una y otra vez por mi santo comportamiento. Por Dios, Harmut. ¿Estabas poseído cuando escribías esto? Era difícil de creer que se centraran en el mismo acontecimiento, continuó Ferdinand. Cuéntanos lo que pasó, con tus propias palabras. Y así lo hice, aunque me pareció que solo estaba completando los detalles que faltaban en el informe de Charlotte. Ferdinand debió de sentir lo mismo, ya que estaba añadiendo notas a su informe mientras yo hablaba. Intenté no mirar el informe de Harmut. Aún así, me impresiona que uno de ustedes haya reconocido al Tarnisbifalen solo por la descripción de Roderick, señaló Ferdinand. Es una bestia fea y extremadamente rara que se encuentra en Berkestock, no habría esperado que un estudiante reconociera una. Parece que Leonore los investigó mientras revisaba los documentos de las bestias feas para preparar los juegos de Dieter del año pasado en el torneo Interducados, expliqué. Dijo que eran demasiado peligrosos para ser utilizados en Dieter, por lo que eran una de las bestias feas que no había enseñado a los otros caballeros aprendices. Una vez leí los mismos documentos, dijo Ferdinand. También oí hablar una vez de ellos a un caballero aprendiz de Berkestock, aunque Berkestock se ha dividido ahora entre Arensbach y Dunkelfelger y ya no existe realmente. Pasé a detallar la lucha con los Tarnisbifalen. Describí cómo había acudido al campo de batalla para conceder las bendiciones de la oscuridad, cómo mis ataques habían fallado todos, cómo había utilizado la capa divina y cómo había regenerado el punto de reunión. Cuando el profesor Raufen vino con la Orden de Caballeros de la Soberanía, me hizo un montón de preguntas, pero mi cabeza estaba tan confusa en ese momento que no conseguí dar ninguna respuesta adecuada, dije. Acabé marchándome mientras planeaban una cita para interrogarme sobre los detalles, pero la profesora Ilchur parece haber solucionado las cosas por el momento. ¿Qué te preguntó y qué respondiste?, preguntó Ferdinand. Pero cuando repetí nuestro intercambio, mis guardianes se agarraron la cabeza y gimieron. No pareció satisfecho con mis respuestas, y parece que pronto me van a citar para una investigación, dije. Me lo imagino, comentó secamente Ferdinand. Pero, ¿qué otra cosa podría haberle dicho?, pregunté. Conocía las oraciones por la lectura de la Biblia, que era necesaria para mí como sumo obispa, y podía realizar el ritual de curación, porque se hacía como parte de mi trabajo en el templo. Eso era todo, no tenía más detalles que dar. Tendremos que recalcar durante la audiencia,
que tu oración es diferente del hechizo que usan los caballeros. El hechizo que usan los caballeros está prohibido de ser enseñado en la Academia Real. ¿Pero por qué? ¿No es importante saberlo para cuando aparezcan bestias peligrosas como los Tarnis Bifalens? Tal vez, pero hay algo mucho más peligroso que las bestias feis, los humanos. Según Ferdinand, el hechizo para fabricar armas negras había dejado de enseñarse en la Academia Real hacía tiempo. Tras una convulsión política que provocó una escasez de maná no muy diferente a la nuestra, algunos archiduques habían intentado enriquecer sus ducados invadiendo otros con armas negras. Fue una situación especialmente peligrosa para algunos, ya que poco podía hacer un ducado menor contra un ducado mayor invasor. Otros se inspiraron en la invasión, y la agitación pronto se convirtió en un caos aún mayor. A partir de ese momento, se prohibió enseñar a todos el hechizo para fabricar armas negras en la Academia Real. En su lugar, solo se enseñó a las órdenes de caballeros que supervisaban los territorios en los que las bestias feis necesitaban absolutamente las armas negras para ser derrotadas. ¿Cómo es que Cornelius y los otros no conocían el hechizo, entonces? Pregunté. ¿No es necesario que lo aprendan? Antes, la orden de caballeros lo enseñaba a los aprendices de caballero una vez que entraban en el curso de caballero y recibían su protección divina de los dioses. Ahora, sin embargo, solo se lo enseñamos a los caballeros adultos que hemos determinado que podemos llevar con nosotros en las misiones. ¿Qué inspiró ese cambio? Karstedt me miró y luego se encogió de hombros. Como sabes, tenemos más nobles que solían ser sacerdotes azules, y el nivel de educación bajó después de que la guerra civil agitara los cursos de la Academia Real. Por seguridad, solo llevamos a las misiones a los caballeros que pueden coordinarse adecuadamente. Solo enseñamos el hechizo a aquellos que se han ganado nuestra aprobación. Todo es por culpa de Psiquikosa. Eso me recordó que Ferdinand había regañado a Karstedt por no entrenar bien a los novatos y le dijo que se replanteara cómo los dirigía. Fue después de la pequeña racha de Psiquikosa que las reglas para el entrenamiento de los nuevos habían sido modificadas, lo que significaba que los que eran un poco mayores que Angélica conocían el hechizo, pero era completamente desconocido para los que estaban en el grado de Angélica e inferior. Los actuales recién llegados eran tan malos en la coordinación que no se les enseñaría en mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los hechizos y las oraciones?, pregunté. Karstedt consideró mi pregunta por un momento. Bueno, las oraciones son demasiado largas para usarlas en la batalla. Tampoco querrías arriesgarte a estropear una palabra y que la oración no se activara, así que se compactaron en hechizos. Al parecer, los hechizos utilizados por los caballeros eran en realidad oraciones que se iban reduciendo poco a poco con el tiempo. No había mucho espacio para modificarlos, a diferencia de una oración completa, pero la velocidad y la falta de espacio para el error eran lo más importante. Supongo que cada día se aprende algo nuevo. Claro. Esto es para ti, Ferdinand, dije. Es un regalo de Harmut. Dibujó el círculo mágico que surgió cuando curé el punto de reunión con una bendición. Le entregué el dibujo en cuestión. Tanto Sylvester como Karstedt se inclinaron para mirarlo y luego apartaron rápidamente la mirada, probablemente incapaces de entenderlo. Solo Ferdinand pasó el dedo por las líneas. «Rosemain, ¿has vertido tu maná en esto?», preguntó. Se levantó por sí solo cuando realicé el ritual de curación de la tierra, respondí. ¿Qué hace? Es un componente necesario para que la zona funcione como punto de encuentro de Ehrenfest. Como puedes imaginar, es bastante complejo, con muchos efectos entretejidos, dijo, y su boca se suavizó un poco al hablar. Me di cuenta de que estaba muy contento de verlo, lo que me hizo feliz a su vez, sobre todo porque significaba que probablemente me daría menos lecciones. Con la esperanza de mejorar aún más su estado de ánimo, miré el círculo mágico y le pregunté a qué efecto se refería. Espera, Rosemain. Sylvester, intuyendo que Ferdinand estaba a punto de comenzar una lección improvisada sobre círculos mágicos, se apresuró a intervenir con el ceño fruncido. ¿No es revitalizar la tierra el trabajo del Templo de la Soberanía? Tomé el asunto en mis manos, ya que los otros estudiantes de Ehrenfest necesitaban ingredientes para sus clases.
Y si mis asistentes tenían sus clases paralizadas, eso afectaría a mi capacidad de visitar la biblioteca. Tal vez era un trabajo que normalmente realizaba el Templo de la Soberanía, pero no había sido una situación en la que pudiera quedarme de brazos cruzados. Al mismo tiempo, hice hincapié en que no había robado todo el trabajo, los Tarnisbifalen no habían arrasado exclusivamente en el lugar de reunión de Erenfest, así que había mucho terreno maldito en el bosque. El problema no es si les dejaste trabajo, aunque no puedo negar que ayudaste a los estudiantes, dijo Sylvester. Este es un círculo mágico extraordinario, señaló Ferdinand. Para utilizarlo por completo, decenas de sacerdotes azules y doncellas de Santuario de la Soberanía tendrían que trabajar durante días. Me impresiona que tu maná haya sido suficiente. No fue suficiente en absoluto, respondí. Necesitaba beber pociones de rejuvenecimiento mientras restauraba la tierra, pero sentía que mi maná era succionado tan pronto como se recuperaba. Fue realmente duro. Duro, ni siquiera debería empezar a describirlo, murmuró Ferdinand mientras seguía examinando el círculo, pero lo hecho está. Parece que has regenerado por completo el punto de reunión, pero ¿te has traído algún ingrediente de él? No lo creo. El círculo mágico era una cosa, pero ni siquiera había pensado en traer algún ingrediente recién cultivado. Estaban allí para las clases. Ordena a Harmut que envíe algunos de la parte regenerada del punto de reunión, dijo Ferdinand. Deseo ver si su maná ha provocado algún cambio en ellos. Realmente eres el discípulo de la profesora Irchur, Ferdinand, parece que priorizas tu investigación tanto como ella, observé. Acompañó a la orden de los caballeros, pero cuando vio que la cacería había terminado sin ningún herido en particular, trató de regresar a su laboratorio de inmediato. Añadí que me hubiera gustado que se preocupara un poco más por nosotros, pero eso solo hizo que Ferdinand bajara los ojos muy ligeramente. Ferdinand. En la Academia Real, cada vez que mataba bestias feis en el bosque con los aprendices de caballero, Irchur venía a vernos con preocupación. Sus interrupciones me parecían una pérdida de tiempo tan grande que la alejaba y le decía que no nos molestara a menos que alguien estuviera herido. Es probable que sea por eso. Así que todo es culpa tuya. Las experiencias de Ferdinand de Irchur habían deformado completamente su idea de la confianza. A este paso, Raymond estaba en verdadero peligro. Pero mientras me preocupaba por él, mis 3 guardianes suspiraron colectivamente. Olvídate del estudiante de Arensbach y preocúpate por ti misma. Ah. Lo siento. Incluso a partir de ese momento, no recibí muchos sermones. Mis exhaustos guardianes se limitaron a terminar la reunión tras informarme de que me enviarían de vuelta a la Academia Real después del ritual de dedicación, ya que querían minimizar mi contacto con la realeza. La verdad es que fue un poco extraño, no es que quisiera que me gritaran ni nada por el estilo. Pero me pregunto por qué. Casi quiero preguntar, por si se han olvidado. Pero hacer eso me haría ganar definitivamente una reprimenda de algún tipo, así que no lo haré. Me enviaron de vuelta a principios de año, ya que querían que empezara a trabajar en mis habilidades de socialización una vez que Hildebrand estuviera confinado en su habitación de nuevo. Aunque no puedo decir que me importe mucho volver a la Academia Real cuando mis días se van a pasar socializando en lugar de en la biblioteca. La única parte de la socialización que realmente me atraía era la de asistir a fiestas de Teconjan Elor en las que pudiéramos discutir sobre libros, pero dudaba que alguien permitiera tal reunión cuando tenía más o menos garantizado el colapso de nuevo. Suspiré. La vida nunca sale como uno quiere. Capítulo 435. Cena y fiesta del té. Otilie, envía esta carta a la Academia Real, dije, queriendo decir que quería que se le entregaran al caballero que custodiaba la sala de teletransporte. Era una carta dirigida a Harmut, pidiéndole que recogiera ingredientes del punto de reunión regenerado. Al ver a quién iba dirigida la carta, Otilie puso una expresión de preocupación. Lady Rosemaine, ¿cómo le va a Harmut en la Academia Real? Preguntó. ¿Molestará a los demás, por casualidad? Harmut se esfuerza mucho por reunir información y sentar las bases para mí, además de escribir diligentemente informes para mi padre adoptivo, respondí. No hay duda de que se lo está pasando en grande en la Academia Real. He podido sentir lo enérgico que es a través de los informes que he leído hoy.
Mi objetivo era simplemente aliviar las preocupaciones de Otilie, así que no dije nada más sobre el tema. Apenas pude contarle que Harmut se había quedado asombrado por mi reparación del lugar de reunión y que alababa a los dioses con fervor por ser yo realmente una santa. «Mi lady, ya es hora de cenar», dijo Rillarda. «Por favor, deje la pluma». Le obedecí y me levanté. En la cena de esta noche, iba a hablar con Bonifacio sobre la casa de Tarnis Bifalen. Pero, ¿qué debo decir? El informe de Harmut hace que parezca que yo estaba en medio de todo. No se decepcionará el abuelo al saber la verdad. Mi debate interno continuó incluso cuando llegué a la mesa de la cena. Ferdinand también estaba presente. Bonifatius estaba sentado a mi lado, y respondía sus preguntas mientras comíamos. Y así, solo por las palabras de Roderick, Leonore dedujo que se trataba de un Tarnis Bifalen, expliqué. Partí a toda prisa para bendecir las armas de todos con oscuridad, pero cuando llegamos al lugar de reunión, lo encontramos vacío. La batalla se había trasladado al bosque, pues Matías y los demás que habían acompañado a Roderick en su reunión ya la habían alejado. Para cuando llegamos, los grupos liderados por Matías y Wilfrid estaban deteniendo a la ahora enorme Tarnis Bifalen. Era más grande de lo que Roderick había informado debido a que Traugot lo había golpeado con un ataque de máxima potencia. «¿Traugot, dices?» La sonrisa desapareció del rostro de Bonifatius y fue sustituida por una grave seriedad. «Ah, pero...». «En realidad, él no tuvo la culpa», dije, tratando apresuradamente de defender a Traugot. Los estudiantes aún no habían aprendido qué atributos tienen los Tarnis Bifalens. Karstedt hizo una mueca, estaba escuchando mientras estaba detrás de Sylvester como su caballero guardián. «Me temo que eso no es una excusa», dijo. «Es culpa suya por ser demasiado corto de vista para ver la importancia de que Matías y los demás ganen tiempo sin atacar. Esta vez no hubo problemas, ya que todos sobrevivieron, pero... ¿Qué podrías decir en su defensa si el Tarnis Bifalen ampliado se hubiera cobrado la vida de varios estudiantes?» En esencia, estaba diciendo que esa tragedia solo se había evitado gracias a los alumnos expertos que habían cubierto el error de Traugot. Sacudí la cabeza, incapaz de discutir eso. Comenzamos a atacar una vez que todos tuvieron la bendición del dios de la oscuridad, dije, continuando mi explicación. Me uní a ellos, disparando mi pistola de agua, pero fui incapaz de golpear al Tarnis Bifalen ni una sola vez. Parecía totalmente concentrado en evitar mis ataques. «Eso no es ninguna sorpresa», dijo Ferdinand, levantando una ceja. «Por lo que puedo entender de tu explicación, esta supuesta pistola de agua tuya dispara maná, ¿correcto?» Las armas con la bendición del dios de la oscuridad roban al enemigo el doble de maná del que se les ha infundido. Es natural que se concentre en ti más que en cualquier otro. En efecto, Rosemain, añadió Bonifatius. Fuiste una amenaza mayor para el Tarnis Bifalen que cualquier otro, y estaba tan distraído tratando de evadir tus ataques que se llenó de aberturas para que otros las aprovecharan, ¿verdad? Has contribuido a la lucha mucho más de lo que crees. Bien hecho. Bonifatius era la cúspide de la fuerza, así que recibir sus elogios era como ser reconocido como alguien súper fuerte. Me incliné levemente hacia él, complacido de escuchar que había sido de alguna utilidad, y dije, ¿detenerlo en su lugar con la capa del dios de la oscuridad también cuenta como contribución? La capa del dios de la oscuridad, repitió. El Tarnis Bifalen me observaba demasiado de cerca para que ninguno de mis ataques cayera, así que pensé que debía bloquear su visión. Transformé mi pistola de agua en la capa del dios de la oscuridad, que luego utilicé para cubrir su cabeza, pero, claro, entonces ya no tenía arma, así que no pude entrar a matar. ¿Acabas de decir que has cambiado de arma?, preguntó Karstedt. Fue el primero en reaccionar. Sí, respondí, ya que puedes cambiar la forma de tu arma sin anular la bendición del dios de la oscuridad. No, no puedes. Una vez que conviertes algo en un arma negra, no se puede volver a cambiar hasta después de disiparla. Miré a Ferdinand en busca de una explicación. Esa podría ser una diferencia entre los hechizos y las bendiciones, dijo. Me intriga investigar qué otras diferencias existen, aunque es inusual que los caballeros necesiten cambiar de arma durante una cacería de trombe.
Es de suponer que ahora no será necesario que memoricen las oraciones. Según Ferdinand, los hechizos eran oraciones que se habían simplificado y acortado deliberadamente a lo largo del tiempo para poder utilizarlos mejor en la batalla. Esto significaba que, aunque las oraciones permitieran cambiar de arma, seguían siendo mucho menos convenientes en general. ¿Puedes usar los instrumentos divinos, Prosemain?, preguntó Bonifatios. Sí, abuelo. Me resultan muy familiares, gracias a mi educación en el templo. ¿Hay algún problema con eso? No. Simplemente es sorprendente. No conozco a nadie más que pueda utilizar libremente los instrumentos divinos, respondió. No todo el mundo criado en el templo es igual, entiendo. Al parecer, ninguno de los sacerdotes azules que se habían alzado para convertirse en caballeros había utilizado nunca instrumentos divinos. El único sacerdote azul convertido en caballero del que tenía constancia era el ya fallecido Siquikosa, así que lo único que podía decir a eso era, ¿por qué no los usan si son tan convenientes? Al ver mi confusión, Ferdinand dejó los cubiertos y se mostró claramente exasperado. Los nobles normales no visitan el templo, por lo que no ven ni tocan los instrumentos divinos. Ser criado en el templo también se considera una mancha en la reputación de uno, por lo que ningún antiguo sacerdote azul consideraría usar un instrumento divino como su propia arma, para que no recuerde a los demás su crianza. Y, sobre todo, los instrumentos divinos requieren una enorme cantidad de maná para su uso, una carga innecesariamente grande para un sacerdote promedio convertido en caballero. Por no mencionar, añadió Karstedt, que tienen complejos círculos mágicos y decoraciones que son demasiado difíciles de reproducir. Sylvester asintió. Los he visto antes en los santuarios, pero no sería capaz de recordarlos con suficiente claridad, dijo. Además de todo esto, Prosemain, eres la única persona que vería los instrumentos divinos como poco más que herramientas convenientes de usar, añadió Ferdinand. Están destinados a ser manejados por los propios dioses. La mayoría sería demasiado humilde para utilizarlos como armas personales. No quiero oír eso de ti, Ferdinand, espeté. Tú las usas como herramientas convenientes mucho más que yo. Él era quien me había dado la lanza de Leidenschaft como arma y me había enseñado a usar la capa del dios de la oscuridad, así que estaba totalmente en contra de que intentara cargarme con la culpa. Recuerdo haber dicho que debías usar la capa como último recurso, como el último as en la manga, respondió. No anticipé que la usarías para algo tan estúpido como bloquear la vista de una criatura porque seguía esquivando tus ataques. Tonta. Lo siento. Uno podía usar la capa del dios de la oscuridad para absorber maná de un oponente, y con eso en mente, Ferdinand me había dicho que la usara con moderación, cuando estuviera acorralada y sin maná. En cambio, yo había decidido usarlo porque necesitaba un paño muy grande. Parecía que nuestra conversación no iba a mi favor, así que volví rápidamente a nuestro enfoque original. Dejando de lado la cuestión del uso de instrumentos divinos como armas por ahora, logré bloquear la visión del Tarnis Bifalen, y con un triple ataque de Cornelius, Wilfrid y Traugot, logramos derrotar a la bestia. No se me concedieron demasiados puntos de contribución, así que decidí dejar la recolección de ingredientes a Cornelius y Roderick mientras yo iba a regenerar el punto de recolección. Un momento, Prosemain. Bonifatius me detuvo con una expresión severa mientras intentaba avanzar desde la capa. Has bendecido las armas de todos con oscuridad, has atraído la atención del Tarnis Bifalen y luego lo has congelado en su sitio oscureciendo su visión. Deberías haber recibido más puntos de contribución que nadie. Me quedé mirándole extrañada. Si realmente era así, nadie había dicho nada en ese momento. Todos habían coincidido en que Cornelius era el que más había contribuido, y Wilfrid ocupaba el segundo lugar. Teniendo en cuenta que yo solo había recibido ingredientes por la piedra Fey de Roderick, seguramente mis puntos de contribución no habían sido tan altos. ¿Los puntos de contribución no se distribuyen en función de la cantidad de daño causado?, pregunté. Establecer el escenario para infligir daño es lo que más importa, respondió Bonifatius con pasión. A juzgar por lo que has dicho, Leonore y tú han sido los que más han contribuido, ella al identificar inmediatamente a la bestia Fey como un Tarnis Bifalen, y tú al dar a todos los medios para empezar a hacerle daño. Si das puntos basándote solo en el daño, entonces más idiotas impacientes como Traugot empezarán a cargar de cabeza contra el peligro,
esperando obtener más crédito. Al parecer, los caballeros habían elegido un sistema incorrecto para distribuir los puntos de contribución. Busqué la opinión de Sylvester y Karstedt, y ambos coincidieron en que los caballeros se habían equivocado. Bonifatius tiene razón, al centrarse solo en quien inflige más daño, están animando a los estudiantes a precipitarse solos, dijo Karstedt. A este ritmo, nunca aprenderán a cooperar adecuadamente. Esta debe ser otra de las desventajas de que el díter de velocidad sea el único tipo de díter que se juega hoy en día, dijo Bonifatius con fastidio. También tendremos que volver a enseñarles los puntos de contribución. ¿Qué tonterías enseña la Academia Real hoy en día? Sus palabras me recordaron las lecciones escritas de los caballeros. Había una guía de estudio para distribuir los puntos de contribución, así que imagino que el sistema adecuado se enseñó en clase, dije. El problema parece ser la forma en que se les enseña. Los ejemplos que aprenden durante las lecciones son tan diferentes de lo que realmente experimentan que nunca llegan a entenderlo. Leonore dijo algo así el año pasado. Cornelius fue el que decidió los puntos esta vez, y el mayor problema es que nadie señaló su error. Parece que todos necesitan ser reeducados, dijo Bonifatius. Al parecer, su formación especial para los aprendices estaba lejos de terminar. Pasé los días siguientes leyendo el libro que me había prestado Hannelore, y pronto llegó la hora de mi fiesta del té con Elvira y Florencia. Esta vez solo seríamos las tres, y considerando que Elvira y Florencia eran básicamente mis instructoras de socialización, las cosas estaban un poco tensas. Es una pena que te hayan ordenado volver aquí tan pronto, dijo Florencia. Sin duda estabas deseando socializar con tus amigos. No puedo revelar que Lady Hannelore es básicamente mi única amiga y que ser convocada de nuevo a Ehrenfest no es un problema particularmente grande como resultado. Y definitivamente no puedo decir que hubiera evitado socializar por completo para pasar todo el tiempo en la biblioteca, si fuera posible. Sintiendo que un sudor frío me recorría la espalda, bajé los ojos con toda la melancolía forzada que pude conseguir. No se puede evitar, cometí demasiados errores con el príncipe Hildebrand. Le dije a Sylvester que no te regañara con demasiada dureza, señaló Florencia. No fue demasiado duro contigo, ¿verdad? Vaya. Me había estado preguntando por qué me gritaban tan a menudo este año, y ahora tenía mi respuesta. Resultaba que Florencia había regañado a Sylvester cuando se disponía a sermonearme hasta la saciedad. Solo ahogará su crecimiento si ignora sus logros, subiendo las calificaciones de nuestro ducado, aumentando nuestra influencia en la Academia Real y estableciendo lazos con ducados más grandes de los que antes carecíamos, simplemente para fijarte en sus errores, había dicho. Por supuesto, continuó Florencia con una sonrisa amable, eso no quiere decir que tu socialización no tenga ningún problema. Te queda mucho por aprender. Sin embargo, eso es una cuestión distinta a que tus triunfos pasen desapercibidos. Todos somos conscientes de que te has criado en el templo, y por lo tanto, careces del sentido común que se espera de los nobles, así que nos corresponde a nosotros instruirte en estos asuntos. En un giro chocante, me informaron de que Florencia se había ensañado con Ferdinand y le dijo, podemos reñirle si no hace lo que le hemos enseñado, pero para los errores que se derivan de cosas que hemos pasado por alto, primero debemos reñirnos a nosotros mismos por fallar como maestros. En comparación con el año pasado, ha mejorado notablemente su capacidad de socialización, dijo Florencia. Eres capaz de trabajar duro por el bien de nuestro ducado, Rosemain, así que no me preocupa especialmente. Florencia empieza a parecer una santa. No, una santa madre. Me dio los ánimos que mis tutores no habían dado, conmoviéndome más allá de las palabras. Le sonreí, y ella me devolvió una sonrisa simplemente divina. Haz muchos amigos en la Academia Real, continuó Florencia. Los amigos íntimos son un tesoro inestimable. Incluso durante la conferencia de archiduques, la diplomacia cambiará drásticamente en función de si has socializado con otros allí. Haré lo que pueda, respondí. Pero, Florencia. Eso es mucho pedir. Comprendí que me decía que hiciera amigos por mi propio bien, después de salvarme de los furiosos sermones de mis tutores, lo que hacía más difícil que me limitara a leer libros. Sus esperanzas para mí son una carga demasiado pesada. ¿Y esa sonrisa? No.
Solo quiero leer. Tomé un sorbo de té para ocultar mis gritos internos. Elvira, que había estado escuchando en silencio, dejó su taza y suspiró. Parecía que estaba a punto de quejarse de algo, una costumbre suya que yo había adquirido al tomar el té con ella antes de mi bautismo. La pregunta es si se quejará de su marido o de alguno de sus hijos. Al menos demuestras esfuerzo y cuidado, Rosamine. Ojalá se pudiera decir lo mismo de las novias de nuestra familia. Oh, las novias. Elvira miró a Angélica, que estaba de pie detrás de mí como un caballero guardián. Angélica solo piensa en fortalecerse, y a Edgar tampoco parece importarle el matrimonio. En las ocasiones sociales, se limitan a mantenerse al margen y a sonreír, sin intentar interactuar con los demás en absoluto. ¿Crees que podrían arreglarse un poco después del matrimonio, querida? Angélica nunca cambiará, dije. Ni siquiera puedo imaginar un momento en el que ella pueda socializar de forma proactiva o ser anfitriona de algún evento. Por eso sus padres le desaconsejaron el matrimonio, ¿verdad? Creo que no debería esperar tanto de ellos. Elvira dejó escapar un suspiro derrotado como respuesta. Lo sé, lo sé. Angélica, por su parte, esbozó una sonrisa radiante. Así es Lady Rosamine, me entiende muy bien. Tampoco creo que pueda cambiar tan fácilmente. ¿Por qué solo hablas con entusiasmo en momentos como este, Angélica? Angélica tenía tan poco interés en el matrimonio que era seguro decir que no le importaba en absoluto, y aunque Elvira le había dicho a Edgar que buscara una primera esposa, él se había negado, diciendo que sería malo para su reputación buscar otra mujer estando ya comprometido con Angélica. Finalmente, dijo que no empezaría a buscar una primera esposa hasta pasados 3 años de su matrimonio. La boda de Angélica estaba prevista para cuando tuviera unos 20 años, edad en la que era más difícil que las mujeres se casaran. Al decir que tenía la intención de esperar otros 3 años después de eso, presumiblemente quería decir que nunca planeaba tomar una primera esposa. Edgar ha dado su nombre a Lord Ferdinand, ¿verdad?, dijo Elvira. No puede convertirse en el caballero comendador como resultado, ni puede heredar nuestra casa. Supongo que debería alegrarme de que piense en casarse, pero también está el asunto de Aurelia. Sacudió la cabeza. El problema no es su capacidad para socializar, ya que ha demostrado que es más que capaz, sino el hecho de meterla en situaciones sociales para empezar. Tal vez tenga que renunciar a eso por completo por ahora, no hay mucho que se pueda hacer al respecto, supongo. ¿Madre le pasó algo a Aurelia? Pregunté, preocupada. Elvira y Florencia intercambiaron miradas, soltaron una risita y luego bajaron la voz. Ha concebido, dijo Florencia. ¿Qué? Está embarazada, Rosamine, reiteró Elvira. Ensanché los ojos y ambas asintieron en silencio en señal de confirmación. ¿Es un niño o una niña? Pregunté. Tendré que preparar libros para regalar. También juguetes. Hay muchas cosas que puedo proporcionar. Cálmate. Su embarazo fue descubierto recientemente. Todavía no sabemos si el nacimiento llegará a término. ¿Qué quiere decir? Elvira explicó que no era fácil proporcionar a los bebés un flujo continuo de maná. Los que recibían demasiado poco eran propensos a nacer con poca cantidad de maná, pero a la inversa, los que recibían demasiado de golpe eran propensos a abortar. Esta última situación tampoco era buena para el cuerpo de la madre. Era importante no dar al bebé demasiado maná antes de su nacimiento, pero al mismo tiempo, un recién nacido recibiría un tratamiento extremadamente diferente en función de su cantidad de maná. Me quedé sin palabras, me costó recordar la última vez que había sentido este tipo de choque cultural. Los nobles no lo tienen fácil. Los bebés nunca se hacen públicos antes de sus bautismos, así que guárdate esto para ti, dijo Elvira. Asentí con cautela, efectivamente estaba diciendo que era imposible saber lo que podría pasarle al bebé dependiendo de su cantidad de maná. Dejando de lado el hecho de que el bebé nazca, Aurelia no parece aficionada a socializar, así que Elvira debe depositar sus esperanzas en Leonore, dijo Florencia, desviando el tema de conversación de Aurelia. Leonore es una archinoble de Ehrenfest de la misma facción, así que lo más probable es que esté capacitada para manejar la política de la facción como sucesora de Elvira.
Leonore? Parpadeé, sin saber por qué se hablaba de ella precisamente ahora. Es la compañera de Cornelius, ¿no? Me han dicho que mantienen su relación en secreto para no entorpecer su trabajo, pero, no obstante, ¿no te has dado cuenta? En absoluto, respondí. Había intuido que Leonore estaba prendada por él, pero no que hubiera aprovechado su oportunidad y anotado. Ninguno de los dos había mostrado ningún indicio de que pasara algo entre ellos. Ahora que lo pienso, me parece recordar que últimamente hacen más guardias juntos. Espera, ¿soy la única que no lo sabía? Madre, ¿sabes lo que los unió? Yo tampoco conozco los detalles. Por mucho que le pregunte, simplemente responde que se niega a ser convertido en un libro como Lambrecht. Podía entender cómo se sentía Cornelius, pero seguramente comprendía que solo estaba retrasando lo inevitable. ¿Lo saben los familiares de Leonore? Pregunté. Tendremos que hablar con ellos, ¿no? Lo saben desde el momento en que empezó a preparar la ropa para asistir a la ceremonia de graduación de Cornelius. He hablado con su madre sobre esto a menudo. Cornelius también los visitó brevemente. Sorprendentemente, parecía que Cornelius ya había sentado todas las bases adecuadas. Al parecer, había tenido mucho tiempo para hacerlo, teniendo en cuenta la frecuencia con la que yo estaba en el templo. Sabía que intentaba mantenerlo en secreto de ti, Rosamine, pero veo que has sido bastante minucioso, dijo Florencia con una risita. No esperaba menos del hijo de Elvira. Fue a través de Eckhart que Elvira se había enterado de los días de Ferdinand en la Academia Real. Cornelius, al saberlo, se había puesto más en guardia contra mí que contra nadie, ya que estaba en condiciones de saber todo tipo de cosas sobre él y era muy susceptible a la influencia de Elvira. Según la carta de Cornelius, piensa saludar formalmente a los padres de Leonore una vez que ella haya terminado sus clases y mientras tú estés ocupada con el ritual de dedicación, dijo Elvira. Tengo la intención de aprovechar esa oportunidad para arrancarle toda la información posible, aunque no espero que sea fácil, teniendo en cuenta lo mucho que está en guardia. Puedo entender que sea cauteloso conmigo, dada la posición en la que me encuentro, pero ¿realmente tenía que ser tan minucioso? Pregunté. Esto parece francamente excesivo. ¿Hay algo más? Dijo que, si te enterabas de que había elegido a Leonore, los asignarías siempre juntos en el trabajo, te asegurarías de que se sentaran juntos en las comidas, y en general, lo haría tan evidente que todos se burlarían de él hasta la muerte. Desvié la mirada, ese era absolutamente el caso. Parecía que quería mantener su relación oculta hasta justo antes de la graduación, ya que habría menos situaciones embarazosas que soportar una vez que estuviera fuera de la academia. Le preocupa menos su propia incomodidad, ya que pronto se graduará, explicó Florencia. Más bien está preocupado por Leonore, que va a estar en la Academia Real un año más. Sé considerada con ellos, Rosamine. Tendré mucho cuidado, respondí con un movimiento de cabeza. La mirada de Florencia se dirigió a Elvira. Y a ti también, Elvira, dijo. Sé que tus románticas historias de amor de la Academia Real son bastante populares, pero si no esperas a que ambos se hayan graduado, no estarás haciendo las cosas miserables para Leonore, atrapándola en el dormitorio sin escapatoria. Sus ojos añiles se suavizaron en una sonrisa. Estoy segura de que Leonore hablará ella misma de estos días floridos durante una fiesta de té en el futuro. Supongo. Ya he reunido bastantes historias románticas, así que no hay necesidad de apresurarse. Tendré paciencia y esperaré, dijo Elvira, pero sus ojos oscuros ardían con una pasión que dejaba claro que arrancaría hasta el último secreto de Cornelius y Leonore en el momento en que mostraran la más mínima debilidad. Eso me recuerda, dije. Lady Hannelore de Dunkelfelger expresó grandes elogios por nuestras historias románticas de caballeros. Le permití tomar prestado un ejemplar de historias de amor de la Academia Real durante una fiesta de té que celebramos, y le dije a sus aprendices que estoy dispuesta a comprarles historias románticas de Dunkelfelger. Es posible que consigamos nuevo material muy pronto. Espléndido trabajo, Rosamine, dijo Elvira, con los ojos brillantes. Como era de esperar, la Academia Real era, en efecto, el mejor lugar para reunir historias de otros ducados, y cuantas más historias de diferentes años escolares se adquirieran, más difícil sería saber en qué se basaba cada uno.
Un mayor anonimato inspiraría a más gente a compartir historias. O eso dijo Elvira en el punto álgido de un discurso muy apasionado. Las historias de amor de la Academia Real se venden más que cualquier otro libro impreso en Haldensel, explicó Elvira. Por lo tanto, mi escritura de libros es todo por el bien de mi lugar de nacimiento. Parecía que Haldensel se había convertido más o menos en una industria de impresión centrada exclusivamente en las novelas románticas. Comprendí que necesitaban las ventas debido a lo duro que era el frío en su tierra, pero aún así me impresionó que Jeeve Haldensel hubiera dado su permiso para algo así, teniendo en cuenta lo severo que parecía. Oh, eso me recuerda, que el milagro de los Haldensel es un tema muy popular este invierno, señaló Florencia. Me miraba con una sonrisa significativa mientras hablaba, pero yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. ¿Qué es el milagro de Haldensel? Pregunté. Que reviva sus antiguas ceremonias, respondió. Durante su última oración de primavera, había visto a los hombres cantando y había señalado que, en la Biblia, eran las diosas las que cantaban. Jeeve Haldensel había seguido mi consejo y había conseguido que las mujeres cantaran en su lugar, y como resultado, Verdrena, la diosa del trueno, había trabajado duro para derretir toda la nieve de la provincia durante la noche. El tiempo se había convertido en lo que normalmente se consideraría el comienzo del verano en Haldensel, y este acontecimiento había llegado a ser conocido posteriormente como el milagro de Haldensel por los nobles socializadores. Dices que he revivido antiguas ceremonias, pero no merezco tanto crédito. No fue Jeeve Haldensel el que decidió seguir las costumbres de la Biblia, y las mujeres de la provincia las que las realizaron y aportaron su maná. Ciertamente, pero, bueno. Elvira sonrió y me contó cómo habían progresado las cosas en Haldensel este año. Al parecer, las labores agrícolas habían comenzado antes de lo habitual, gracias a que la nieve se derritió de la noche a la mañana, y su cosecha prácticamente se había duplicado como resultado. Por supuesto, la bendición de Verdrena no se había extendido más allá de Haldensel, tal y como había comprobado yo mismo al regresar a casa en Bestia Alta. Todas las provincias vecinas habían experimentado un clima regular, lo que había hecho que Jeeve Haldensel recibiera muchas preguntas de los otros Jieves. No había mencionado su propia participación en el incidente, y se limitó a responder que se trataba de un milagro provocado por la santa de Ehrenfest. No lo digas así. Tú no eres Harmut. Y así, varios Jieves nos inundan con peticiones para reunirse con usted y con preguntas sobre las antiguas ceremonias, concluyó Elvira. ¿Qué harás, Rosemain? Diles que hablen con Jeeve Haldensel. No tengo más respuestas que dar, respondí, rechazando cualquier reunión. Florencia, que no había visto la ceremonia de Haldensel, me miró con curiosidad. ¿No le aconsejaste lo que debía hacer?, preguntó. Me limité a señalar que los papeles de los hombres y las mujeres habían cambiado a lo largo de los innumerables años, dije. Fue el pueblo de Haldensel el que había conservado las antiguas letras que no se guardaban en ningún otro lugar y continuó con la propia ceremonia. Me había dado cuenta de que sus letras coincidían con los poemas de la Biblia, pero la sola lectura de la Biblia no me había bastado para darme cuenta de que se utilizaba como canción en una ceremonia. Aunque actué con los demás a petición del Jeeve, no tenía ni idea de dónde y cuándo debía ponerse todo el mundo. De hecho, fui la única que permaneció de pie en el escenario de la ceremonia. En definitiva, era muy difícil atribuirme el mérito de este milagro. Por no mencionar, continué, que el hecho de que me reuniera con los otros Jieves solo acabaría en que me pidieran que les visitara para su próxima oración de primavera, ¿no? Ese sería sin duda su objetivo principal. Todos los Jieves y sus gentes rezan para que la primavera llegue cuanto antes, dijo Elvira. Ella había crecido en Haldensel, la provincia con el invierno más largo de Ehrenfest, y se explicaba lo mucho que las provincias del norte anhelaban el derretimiento de la nieve. Era totalmente comprensible, incluso en el barrio de los nobles, los inviernos de Ehrenfest eran bastante más largos que en Japón. Sin embargo, no puedo asistir a la ceremonia de la oración de primavera de todas las provincias, dije. Este año visité Haldensel porque tenía que llevar a los Gutenberg, pero no tengo planes de visitar ningún lugar la próxima primavera. Los sacerdotes azules también necesitaban visitar provincias. Era imposible que yo misma viajara a todas, teniendo en cuenta mi falta de tiempo y resistencia.
Una parte de mí sí quiere ir a Haldensel, ya que espero poder leer libros calientes y recién impresos en medio del aire frío, reflexioné en voz alta. Sin embargo, viajar allí y solo allí cada año podría interpretarse fácilmente como un favoritismo, lo que causaría problemas de cara al futuro, ¿no? Desde luego que sí, respondió Florencia. Tus visitas a Haldensel deben ser mínimas. Dicho esto, veo que tu deseo de visitar no es para la oración de primavera, sino para leer. Soltó una risita refinada, ¿pero qué otra cosa me motivaría a ir a algún sitio? Me gustaría que todas las reuniones solicitadas debido al milagro de Haldensel fueran rechazadas, dije. Si las jieves de otras provincias desean conocer la ceremonia y el escenario, recibirán respuestas más detalladas de Gieve Haldensel. Elvira asintió. Entiendo tu posición, Rosemain. Dirigiré a los jieves que deseen saber sobre la ceremonia a mi hermano. Y hablando de eso, aquí. Un regalo de Haldensel. Es una colección de nuevas historias románticas escritas por mi amiga y por mí. Recibí el libro recién impreso de manos de Elvira, lo miré por encima y luego dije lo que se me ocurrió. Madre, por favor, insta a Gieve Haldensel a que empiece a imprimir las letras del ritual y las venda a otros jieves. Tiene las imprentas necesarias, y así la letra podrá conservarse también en otras provincias. Elvira abrió los ojos y luego asintió con una carcajada. Es muy propio de ti sugerir que se vendan, en lugar de distribuirlas simplemente con el fin de conservarlas. Es una información valiosa que Haldensel conservó cuidadosamente durante muchos años, ¿no? Creo que sus esfuerzos merecen un precio adecuado. Después de la fiesta del té, leí rápidamente el nuevo libro en mi habitación. Una de las historias de amor era una triste sobre un ley noble que se enamoraba de la hija de un jieve y trabajaba desesperadamente para aumentar su cantidad de maná por ella, solo para que su romance acabara fracasando. Sí, se trata de Damuel. Evidentemente, se tomaron algunas libertades creativas, se cambiaron sus nombres, Brigitte se convirtió en la hija de un jieve en lugar de su hermana menor, y en última instancia, fue el hecho de que Damuel diera su nombre lo que puso fin a su relación, y no el hecho de que sirviera a un miembro de la familia archiducal. Sin embargo, en el fondo, la historia era la misma. Durante el clímax, cuando Damuel tuvo que elegir entre su amada y el lord al que había dado su nombre, una tormenta de los dioses desordenó la escena, reflejando la profundidad de su dolor. Una diosa descendió entonces para entonar poesía y barrer sus amplias mangas, haciendo brotar una lluvia que marchitó las flores sobre las que cayó. Teniendo en cuenta el contexto, me di cuenta de que era un símbolo de la agonía de un corazón roto, pero no pude captar del todo la intensidad que intentaba transmitir. Pero esta vez pude seguir la trama, al menos. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.